Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla en el marco de las 13ª Jornadas de Historia Internacionales y Nacionales de Historia, Arte y Política, que organizamos desde el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Facultad de Arte de la UNICEN. Bueno, hoy tenemos de invitada a Isabel Seguí, a Javier Campo y a Emilia Zarini. Isabel Seguí ha tenido la deferencia de presentar una charla en estas jornadas que va a ser coordinada por Javier y por Emilia, en la cual vamos a abordar temáticas relacionadas al cine documental de mujeres en Latinoamérica. Le damos la bienvenida, le agradecemos profundamente a Isabel este tiempo que le da a las jornadas y a su participación, y bueno, yo los dejo ahora con Javier Campos y con Emilia y con Isabel para dar comienzo a este momento de las jornadas. Bueno, bienvenidos a todos y les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Sí, tenemos el placer de que Isabel nos pueda estar acompañando en esta ocasión. Voy a hacer un breve comentario sobre su biografía profesional para presentarla. Isabel Seguí es doctora en estudios fílmicos por la Universidad de St. Andrews de Escocia, y actualmente es becaria postdoctoral Leverhulme en la Universidad de Edimburgo. A partir de agosto próximo se incorpora como profesora titular al Departamento de Cine y Cultura Visual de la Universidad de Aberdeen, también en Escocia. Su trabajo ha sido publicado en revistas de Europa y las Américas como Feminist Media Histories, Latin American Perspectives, Secuencias y Cine Documental, y en numerosas colecciones editadas. Coeditó junto con María Imaretti el número especial de Secuencias, Ucamau Abigarrado, Nuevas Miradas Críticas y Fuentes de Investigación en 2020, y actualmente coedita el número especial Documentos para una Historia Feminista del Cine Latinoamericano, que aparecerá en 2023 en la revista Studies in Spanish and Latin American Cinemas. También es miembro del comité organizador de RAMA, que es la red de investigación del audiovisual hecho por mujeres en América Latina, y forma parte del equipo curatorial de la exposición No Master Territories, Feminist World Making and the Moving Image, comisariada por Erika Balsom y Gila Peleg, que se puede visitar hasta fines de agosto en el Museo HKW en Berlín, Alemania. El título del trabajo que hoy nos va a compartir Isabel es Cercanía e Inconmensurabilidad, documental hecho por mujeres en los Andes en los 80. Les leo el breve resumen, y dice: desde la segunda década del siglo XX, las cineastas de no ficción han mostrado deseo de cercanía y compromiso con la naturaleza cambiante de lo real. En Reassemblage, Trin Mina formuló este deseo como Speaking Nervy, pero ¿cuán cerca están las cineastas blancas de clase media de las mujeres subalternizadas que protagonizan sus películas? Para responder a esta pregunta, me centraré en la práctica cinematográfica y social de las mujeres en el centro y norte de los Andes, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en la década de 1980, en los albores del neoliberalismo global. Mi análisis explora la intersección de luchas identitarias, antipatriarcales y antiimperialistas, y cómo estos innumerables frentes se entretejieron en los textos cinematográficos y sus modos de producción y circulación. La metodología utilizada parte de una perspectiva feminista no jerárquica que aboga por la consideración crítica de la totalidad del ciclo de vida de las películas y los contextos sociales en los que se insertan, más allá de un enfoque meramente textual. Se presta atención crítica no únicamente a la posición enunciativa de las documentalistas y su mediación de las voces de les sujetes subalternes, sino también a mi propia posición como académica blanca del sur de Europa trabajando en el Reino Unido, y la mediación que realizo de las voces de las cineastas. Bien, hasta aquí el resumen del trabajo de Isabel. Estamos con María Emilia muy contentes de
poder acompañarla a Isabel. Y bueno, le damos paso a ella y luego vamos a guiar un diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, pues primero quisiera empezar por agradecer al Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires por invitarme y principalmente a Javier Campo. Y bueno, esta presentación es la versión corta de un capítulo que he escrito para una colección editada por Erika Watson y Gila Pelec, llamada Feminist Worldmaking and the Moving Image, que sale publicada este mismo mes para acompañar esta exposición No Master Territories, que se inauguró el pasado día 18 en el Museo Hakabe de Berlín. Y bueno, si alguno de ustedes va a pasar por Berlín este verano, pues la verdad es que les recomiendo ir porque está buenísima. Y es una exposición sobre cine de no ficción y experimental, hecho por mujeres sobre mujeres en los años 70 y 80. Y bueno, incluye algún nombre argentino como Susana Blaustein Muñoz, aunque podría haber más. Por ejemplo, no están los documentales de Bember de los 70, ¿no? Pero bueno, es una exposición con una curaduría así policéntrica, entonces hay ejemplos de todo el mundo y limitaciones de espacio y no se ha podido abarcar más, ¿no? Pero bueno, quería, no sé, avisaros de esto porque va a estar bueno. También quisiera aclarar, bueno, como ya ha leído Javier mi abstract, que era un poco la introducción, pero quería antes que nada empezar por hacer como una aclaración terminológica. En castellano el adjetivo inconmensurable se refiere generalmente a aquello que no se puede medir, y esa no es la acepción que yo le doy al término aquí. En inglés, que es el idioma en el que originalmente escribí la ponencia de hoy, lo inconmensurable es lo no comparable. Entonces, bueno, es como cuando no se hallan las bases para establecer una comparativa entre dos conceptos o dos paradigmas. Esta acepción se usa también en castellano, en las ciencias exactas y en la filosofía, pero no habitualmente. Entonces, bueno, yo lo uso en este caso, tomándolo del inglés, como lo usa la investigadora indígena australiana, por ejemplo, ¿no? Eileen Moreton Robinson en Talking Up to the White Woman, para expresar que las experiencias de vida entre las cineastas de clase media y las mujeres subalternas que aparecen en pantalla en los documentales que ellas producen no son parangonables y, por tanto, la mediación que como aliadas hacen de sus voces es algo a lo que se debe prestar atención crítica. La líder comunitaria y sindical boliviana Domitila Barrios de Chungara expresó con claridad esta idea en 1975 en la Tribuna del Año Internacional de la Mujer, organizada por Naciones Unidas en Ciudad de México. En respuesta a una de las organizadoras mexicanas que insistía en que lo que unía a las mujeres de todo el mundo allí reunidas era más de lo que las separaba y que por tanto podrían formar el Frente Internacional de Mujeres por el que abogaba la norteamericana Betty Friedan en ese encuentro, en respuesta a esto Chungara afirmó, y cito: «Señora, hace una semana que yo la conozco a usted. Cada mañana llega con un traje diferente y sin embargo yo no. Cada día llega usted pintada y peinada como quien tiene tiempo que pasar en una peluquería bien elegante y puede gastar buena plata en eso. Y sin embargo, yo no. Yo veo que usted tiene cada tarde un chofer en un carro esperándola a la puerta de este local para llevarla a su casa y sin embargo, yo no. Y para presentarse aquí como se presenta, estoy segura de que usted vive en una vivienda bien elegante, en un barrio también elegante. Y sin embargo, nosotras, las mujeres de los mineros, tenemos solamente una pequeña vivienda prestada y cuando se muere nuestro esposo o se enferma o lo retiran de la empresa, tenemos 90 días para abandonar la vivienda y estamos en la calle. Ahora, señora, dígame, ¿tiene usted algo semejante a mi situación? ¿Tengo yo algo semejante a su situación de usted? Entonces, ¿de qué igualdad vamos a hablar entre nosotras?». Fin de la cita. Es en este espíritu, desplegado por Domitila Chungara en su ya mítico discurso de 1975, en el que yo uso el término inconmensurable en esta ponencia a referirme a las diferencias entre la experiencia de la vida cotidiana de las cineastas de clase media y las mujeres de las clases subalternas que tan frecuentemente aparecen en sus películas. Y bueno, una vez hecha esta aclaración terminológica, vamos a empezar. La producción cinematográfica de no ficción por y sobre mujeres en América Latina en los años 80 es liminal en muchos niveles. Las películas mantienen en parte el espíritu utópico de los largos años 60, aun cuando los sueños revolucionarios habían sido hechos añicos primero por las dictaduras militares y la Operación Cóndor y poco después por los mecanismos macroeconómicos impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como parte de una doble estrategia para reprimir cualquier insurgencia.
Es también un momento de transición a nivel tecnológico, con el paso del cine al vídeo, y sin embargo, aún con la paulatina democratización de los medios de producción cinematográfica, siguen siendo las mujeres privilegiadas las que representan a otras mujeres en situación de subordinación económica, social y cultural. Mientras que la vietnamita Trinh Thị Minh Ha reflexionó explícitamente sobre la necesidad de clarificar la propia posicionalidad para no fetichizar a los otros a través de la representación cinematográfica, las cineastas latinoamericanas, hasta donde yo sé, no reflexionaron conscientemente sobre este tema. Las razones detrás de esto son variadas. Para empezar, este tipo de discusión era poco habitual entre los cineastas latinoamericanos en general, salvo notables excepciones como el Agarrando Pueblo, un manifiesto contra la pornomiseria, realizado por los colombianos Carlos Mayolo y Luis Ospina en 1978. Las mujeres documentalistas, como la peruana Nora de Izcue, quien realizó películas en colaboración con comunidades quechuas, amazónicas y afroperuanas, frecuentemente afirman que en su momento se sintieron como herramientas en manos de los grupos subalternos retratados en sus obras y en retrospectiva no atribuyen mucho valor a sus contribuciones autorales. En principio, esta actitud puede parecer coherente con las modalidades de tercer cine que buscan descolonizar el autorismo europeo. Sin embargo, es un arma de doble filo, porque la renuncia a la autoría es también un ocultamiento de los procesos de mediación de la voz de los grupos subalternizados llevados a cabo por las cineastas. La escritura de guiones y la edición generalmente se hicieron sin la contribución y aprobación de las personas retratadas. En general, es importante no perder de vista que los medios de producción fílmica, el capital cultural y la formación técnica que permitía hacer películas estaba casi exclusivamente en manos de las clases medias. Sin embargo, para completar el panorama, debe quedar claro que las condiciones materiales para hacer cine en la región andina eran desafiantes para todo el mundo. El modo de producción era artesanal, a menudo no había cinta virgen disponible, ni cámaras, ni laboratorios para el revelado. Además, había muy pocos profesionales capacitados o espacios de formación como escuelas o talleres de cine. En este contexto de precariedad generalizada, las pocas mujeres que se aventuraron a liderar sus proyectos no podían permitirse el lujo de dudar demasiado de la legitimidad de su posición enunciativa. Los mundos del cine y la política estaban agresivamente dominados por los hombres, las prácticas misóginas y los puntos de vista masculinistas eran la norma. Las cineastas en ciernes tenían que usar hasta la última gota de sus capacidades y reservas emocionales para hacer cine. El hecho de que estas documentalistas fueran mujeres educadas de clase media que querían representar las prácticas de resistencia y disidencia de mujeres con las que no compartían clase o etnia, sin contar con su participación plena en la toma de decisiones sobre su representación, podría parecer problemático hoy en día. Sin embargo, las discusiones sobre la diferencia dentro del propio feminismo no se generalizaron o normalizaron en América Latina hasta la década de los 90. Algunas mujeres latinoamericanas ya habían planteado el problema de las drásticas diferencias existentes entre las experiencias de vida de las mujeres, como la ya citada líder sindical boliviana Domitila Barrios de Chungara. Pero, repito, Chungara, bueno, por recordarlo, no creía viable el Frente Unido de las Mujeres propuesto como estrategia global por Betty Friedan en México 75 por las diferencias de las condiciones de vida sociales, de raza y de origen geográfico. Y Chungara fue una de las primeras en hablar públicamente de la necesidad de análisis interseccionales, aunque en ese momento ya no utilizó esta palabra. Fue una palabra que se acuñó muchos años después por la afroamericana Kimberly Crespo y es la que nosotros ahora mismo utilizamos en la academia y en los ámbitos y en otros ámbitos, ¿no? Pero es importante siempre recalcar que muchas veces las palabras que acabamos usando en la academia han sido generadas desde los propios procesos sociales de base, aunque no se hayan nombrado así las cosas. Y yo creo que es importante rastrear esta creación de conocimiento y no sé, nombrarla, ¿no? Bueno, sin embargo, esta controversia clave sobre la interseccionalidad aún no había entrado en los debates sobre la representación cinematográfica en la década de los 80. Incluso cineastas con una militancia feminista explícita y que participaron activamente en encuentros feministas continentales, como el Grupo Cine Mujer de Colombia, no parecían apreciar la evidente contradicción en el acto de escribir colectivamente en el baño turco de un club privado el guión de una película centrada en dar voz a una artesana rural. Como ves, todo lo veremos más adelante. Las prioridades de las cineastas estaban estructuradas por la lógica de la época. La línea base era la motivación abstracta de contribuir a una sociedad más justa y la necesidad de dar voz a aquellos sectores de la población silenciados y explotados por la dominación colonial y por su continuación, el colonialismo interno, desplegado por los estados republicanos tras las independencias. El fundamento de este impulso era ético y más o menos definido ideológicamente según el grado de formación política o el partidismo de cada cineasta.
y las posiciones eran diversas, pero todas dentro del amplio espectro de la izquierda. Por ejemplo, mientras la boliviana Beatriz Palacios, integrante del Grupo Ucamau, concebía el cine como una práctica de guerrilla, otras cineastas como la peruana María Barea o la ecuatoriana Mónica Vázquez eran menos militantes, pero también formaban parte de círculos culturales progresistas. De todos modos, en general, estos procesos cinematográficos presentaban elementos que podríamos denominar descolonizadores, porque las realizadoras buscaban dar la vuelta a las estructuras sociales heredadas de la colonia y transformar el marco epistemológico de la producción cultural. Además, y esto es lo que más me interesa, sus impulsos éticos y políticos genéricos iban acompañados de un afecto y una admiración muy concretos, no solo hacia las mujeres subalternizadas en su conjunto, sino a menudo hacia individuas con las que las cineastas mantenían estrechas relaciones personales que iban más allá de sus actividades cinematográficas. Fue en este espacio donde se materializó el horizonte utópico de lo que Trinity Minja llama speaking nearby, o hablar cerca. Había una estrecha cohabitación durante las fases de preproducción y rodaje. Algunas cineastas vivían durante largos periodos con las sujetas de las películas. Se daba una práctica constante de escucha activa y empática en la recolección de testimonios y en las conversaciones informales, y se compartían espacios de celebración, de protesta, de duelo, dentro y fuera de la pantalla. Estos procesos se mantuvieron en el tiempo, algunos de ellos resultaron en varias películas, cuyas producciones estuvieron a veces separadas entre sí por décadas, y estas cineastas todavía siguen en contacto con las protagonistas de las películas o sus descendientes. Las dudas sobre la legitimidad de las prácticas de la representación y la mediación de la voz no son exclusivas del ámbito del cine y se extienden a investigadoras como yo y a productos académicos como esta conferencia. Sería negligente juzgar solo a las mediadoras de la voz de las mujeres subalternizadas sin juzgarme a mí, a su vez, como mediadora de las voces de las cineastas. Yo también tengo varios grados de separación con los temas y personas que analizo y sobre las que escribo. Primero hay una distancia geográfica, generacional y cultural. Soy una investigadora del sur de Europa trabajando en una universidad británica que utiliza un marco de interpretación que se ha desarrollado en instituciones para la creación de conocimiento caracterizadas por su elitismo. Al mismo tiempo, muchas cosas me unen a las mujeres que investigo. Compartimos nuestra lengua materna y a través de su uso compartimos unas bases culturales hispánicas de tipo mainstream o colonial. Compartimos nuestro género, clase social y en casi todos los casos compartimos la raza. También compartimos una metodología de investigación basada a partes iguales en el afecto y en la afinidad ético-política. Después de años de viajes y contacto a distancia, y soy amiga de varias de estas mujeres y hoy en día nuestras comunicaciones suelen tener un componente más emocional que relacionado con las necesidades de mi investigación. Así como ellas querían a las personas que aparecen en sus películas, yo las quiero a ellas. Pero ¿son suficientes el amor y la admiración para crear productos culturales justos o simétricos, sean estos documentales o publicaciones académicas? Si bien estas dudas son inquietantes, no deberían ser paralizantes. De la misma manera que estas cineastas intentaron sacar a la luz las experiencias de vida y la sabiduría de mujeres opacadas, las historiadoras feministas del cine intentamos reescribir la historia incorporando a esas cineastas, cuestionando su exclusión y cómo se han ninguneado sus aportes. Buscamos subvertir las narrativas verticales, formalistas, autoristas, androcéntricas, impuestas sobre una realidad mucho más diversa y vibrante de lo que reconoce la historia oficial del cine latinoamericano. Y todo relato histórico, sea falogocéntrico o no, tiene elementos de fabulación. Las historiadoras feministas decidimos qué incluir o excluir, estructuramos la información y damos forma a una narrativa provisional. Todas las investigaciones históricas son works in progress a la espera de ser cuestionados por generaciones futuras. Los escritos académicos contienen no solo fabulaciones, sino también errores perpetuados por la práctica supuestamente científica de la cita, que siempre ha servido más para construir ideología que para acercarnos a cualquier supuesta objetividad. Yo hace tiempo que renuncié a las aspiraciones puristas. La historia oral y los archivos contienen presencia y ausencia. La memoria se reinventa permanentemente. Los archivos son curados a lo largo del tiempo por las acciones y la pasividad de sus custodios. Lo que sigue ahora es mi interpretación de algunos procesos hermosos ubicados entre la cercanía y la inconmensurabilidad. El privilegio funciona como la paja en el ojo de las cineastas y la viga en el ojo de las investigadoras. Ayudémonos unas a otras a sacarnos las vigas y las pajas y a intentar ver de otra manera, reconociendo los privilegios y viendo cómo actúan. El texto original en el que se basa esta presentación tenía 8 breves estudios de caso o viñetas en 4 países andinos. Lo he reducido a 3 casos y 3 países.
He escogido los casos inspirándome en el clásico artículo de Julia Lesage, el documental feminista en América Latina, porque representan 3 modos de producción diferentes. Un colectivo de mujeres, una cineasta individual y una pareja heterosexual de cineastas con un grave problema de división sexual del trabajo. Y la metodología utilizada, bueno, pues parte de una perspectiva no jerárquica, como ya se ha dicho, que aboga por la consideración crítica de la totalidad del ciclo de vida de las películas. Voy a empezar con este ejemplo. Bueno, solo por situar brevemente el momento histórico, recordemos que, como ya he repetido varias veces, en 1975 la primera conferencia mundial sobre la mujer se celebró en Ciudad de México e inauguró la década de las Naciones Unidas para la Mujer. Y esta década se cerró con otra conferencia celebrada en Nairobi en 1985, que marcó la legitimación institucional de la tecnocracia de género a escala mundial. La mayoría de las documentalistas de los países que se discuten aquí no se consideraban feministas. La excepción a esta regla fue el colectivo Cine Mujer, un grupo de cine declaradamente feminista compuesto exclusivamente por mujeres blancas de clase media y media alta, influidas no solo por la teoría feminista occidental, sino incluso por la teoría fílmica feminista. Por ejemplo, Patricia Restrepo, integrante del grupo, declara que era una ávida lectora de la pionera revista californiana Women in Film. Las integrantes de Cine Mujer participaron activamente en el movimiento feminista colombiano. En 1981 realizaron una película de 60 minutos llamada Llegaron las feministas, que da cuenta del primer encuentro de América Latina y el Caribe que tuvo lugar en Bogotá y que inauguró una serie de encuentros que articularon un movimiento continental. También realizaron una película más sobre la segunda convocatoria, esta vez en Lima, en 1983, que se llama ¿En qué estamos? Como dice Ilene Goldman, y cito, las feministas de los países en desarrollo se acercaron rápidamente a sus hermanas rurales, intercambiaron información y trabajaron para capacitar a las mujeres para que se ayudaran a sí mismas. Fin de la cita. Esta idea maternalista de la capacitación a menudo ignoraba las modalidades de ayuda mutua que ya existían en el mundo rural. Las activistas notaron cada vez más la ceguera colonial que se manifestaba en sus propias prácticas y cierta actitud autocrítica emergió en los debates sobre las identidades interseccionales que tuvieron lugar en sucesivos encuentros. Sin embargo, y al mismo tiempo, creció la institucionalización y la ONGización del feminismo en el sur global. Parte del movimiento fue profesionalizado y por lo tanto cooptado. Mujeres que en su día fueron militantes se convirtieron en tecnócratas de género, respondiendo a las necesidades y las agendas de los gobiernos y organismos internacionales. Por su parte, las organizaciones indígenas y populares denunciaron la imposición de lógicas gerenciales que debilitaban las culturas organizativas autóctonas, fomentando el clientelismo y, en última instancia, la desmovilización. Cine Mujer pasó por un proceso paralelo, pero bueno, no tenemos tiempo aquí para abordarlo. Me voy a centrar como en la parte más temprana. En 1982, acompañando el temprano impulso de mostrar la realidad rural para el mejoramiento de la mujer campesina, Cine Mujer realiza Carmen Carrascal, que es un documental sobre una artesana de cestos de la costa atlántica de Colombia, dirigido por Eulalia Carrizosa. Y posteriormente, en 1987, realizaron La mirada de Miriam, una película dirigida por Clara Riascos sobre la habitante de una zona marginal urbana. En ambos films, Cine Mujer adoptó un método etnográfico, con las realizadoras pasando mucho tiempo construyendo una relación de confianza con las protagonistas. Sin embargo, como afirma Lorena Cervera, y cito, a pesar del intento de Cine Mujer de romper con las barreras de clase durante la producción de sus documentales, el colectivo nunca involucró a las mujeres subalternas en el grupo principal ni las capacitó para hacer cine. Fin de la cita. Carmen Carrascal, la película sobre la artesana, puede enmarcarse ampliamente como un testimonio fílmico, una fórmula típica de la literatura y el cine testimonial latinoamericano es comenzar la narración con una introducción en primera persona. Vamos a ver ahora el comienzo de la película, donde Carmen enuncia, mi nombre es Carmen Rosa Carrascal de Novoa, y entonces se le pregunta, ¿qué haces? Y responde, hago canastas y trabajo en casa. Oigan, y le estoy diciendo, oye Humberto Novoa, lo que Carmen Carrascal te va a decir, pero es la mentira y la verdad. El 11 de octubre estuve enferma en Colosó. Mis hermanos se ponían a llorar y mis hijas también. Y me decía, mire mami, usted se va a arrebatar. Jesucristo dijo, Carmen Carrascal, a ti no te va a pasar nada, para tu casa te irás para atrás. Yo me llamo Carmen
Carmen Rosa Carrascal de Novoa. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Un testimonio fílmico aspira a permitir que la expresión en primera persona de un sujeto subalterno sea escuchado con la menor mediación posible. Pero ¿cómo puede suceder esto en este caso si, como afirma Patricia Restrepo, el guión fue escrito por un grupo de mujeres privilegiadas reunidas en el baño turco de un club privado? Pueden leer aquí la cita de Restrepo. Aunque todas fueran biológicamente mujeres, las diferencias entre su experiencia de la vida diaria eran inconmensurables. A pesar de las buenas intenciones de las realizadoras y de la apariencia de verosimilitud que brinda el metraje testimonial, lo que escuchamos no son las voces de Carmen o de Miriam, sino mediaciones muy editadas de las mismas. Esta sería la opinión consensuada de los estudiosos del testimonio y del documental por igual. Sin embargo, una y otra vez las propias cineastas afirman que estaban dando voz a las sin voz, lo que demuestra que los avances académicos son una cosa mientras que la autohistorización de la práctica cinematográfica es otra. No ayuda que los investigadores de cine latinoamericano hayan tendido a utilizar las interpretaciones de los cineastas como la principal y más legítima fuente, prestando muy poca atención a la memoria de los demás sujetos involucrados en los procesos cinematográficos. La lógica del club privado se perpetúa permanentemente en el estudio de películas que supuestamente dan voz a los sin voz. Nadie vuelve a preguntar a los llamados sin voz. Los historiadores solo planteamos preguntas a los mediadores intelectuales. En consecuencia, la repetición de respuestas cristaliza en una narrativa unilateral de muy poca utilidad para las preguntas de investigación que me interesan más aquí. Sin embargo, ¿quiénes somos nosotras para juzgar el comprensible impulso de aquellas mujeres innovadoras que, superando todos los obstáculos, la represión, la precariedad, el machismo, hicieron cine en América Latina? Las investigadoras de cine de mujeres latinoamericanas se enfocan acertadamente en arrojar luz sobre una rica genealogía de creadoras eclipsadas, pero debemos ser conscientes de que estas historias recuperadas son narrativas urbanas criollo-mestizas de clase media y de ninguna manera representan la experiencia de la gran mayoría de las mujeres del continente, incluso si estas mujeres aparecen perpetuamente en pantalla, porque una cosa es estar en pantalla y otra cosa es tener voz, son dos cosas diferentes. Mi segundo caso es el de Nora de Izcue y su película Color de mujer, estrenada en 1990. La cineasta se apoya para la realización de este documental en su larga relación con la comunidad del Guayabo, un pequeño pueblo en el Valle de Chincha, poblado por campesinos afroperuanos, y más específicamente en la amistad que la une a la matriarca Cecilia Cartagena, quien protagoniza el film. Bueno, esta era una relación llamativa en el contexto peruano. Nora de Izcue era parte de la alta sociedad limeña. Su hermano menor emparentó por matrimonio con la familia Cilloniz, dueños de una hacienda en el mismo Valle de Chincha. Tras la reforma agraria de 1969, la familia logró conservar parte de la tierra y la impresionante Casa Hacienda San José, que hoy en día fue convertida en un hotel de lujo por los Cilloniz. De Izcue afirma que los miembros de estas aristocráticas familias, y cito, nunca entendieron que en mis visitas a Chincha, en lugar de ir con ellos a la casa de Hacienda, me fuera a dormir con los negros al Guayabo. Yo era la comunista de la familia. Fin de la cita. La primera película que hizo de Izcue en el Guayabo fue Guitarras sin cuerdas en 1974, un documental protagonizado por los niños del caserío. Color de mujer se realizó 15 años después, teniendo como eje a las mujeres, como su nombre indica. El documental fue postproducido en el ICAIC y tiene una estructura bastante compleja, compuesta por muchos elementos, quizás demasiados para un cortometraje. Tiene fotogramas animados, imágenes testimoniales, recreaciones históricas, números musicales y dos voces en off diferentes. El barroquismo de la puesta en escena evidencia fuertemente la mediación y no transmite ilusión de verosimilitud. La audiencia percibe la mirada admirada de una limeña blanca de clase alta sobre las mujeres negras de su país
con el objetivo totalizador de ponerlas a ellas y a su raza en valor. La posición política de la cineasta es la de una aliada de izquierdas de la década de los 80, y esto incluye componentes estereotípicos y hasta fetichistas, como el uso constante de referencias a ritmos africanos y cuerpos danzantes, tanto en la voz en off como en los textos visuales. Sin embargo, es importante señalar que este tipo de esencialismo fue de alguna manera cultivado por las propias comunidades afrodescendientes, quienes explotaron comercialmente su folclore con gran éxito entre las audiencias blancas latinoamericanas. Por ejemplo, la compañía Perú Negro llenaba el Luna Park de Buenos Aires. En la película podemos ver los espectáculos musicales realizados por Sarandango, una compañía de bailarines profesionales radicada en el Guayabo. Una de las integrantes del grupo, de las integrantes, es Julia, la nieta de Cecilia Cartagena. Ahora voy a poner un clip donde se puede percibir estos elementos a los que me he referido y en el que vemos bailar a Julia. Somos del Perú. Nuestro país, sin embargo, no tiene límites, no tiene fronteras. Nuestra sangre es el África, nuestro lenguaje la danza. Venimos a contarles nuestra historia. Cadenas, sangre y viento. Congo, Angola, Mandinga, Yoruba, Carabalí. Así bailábamos, así éramos, parientes del baobab y la pantera. Pero de pronto fuimos otros, y fue otra nuestra tierra. Ser negro en el Perú significa pertenecer a una historia de injusticia y sufrimiento que empezó en 1532, cuando el primer grupo de esclavos llegó con los conquistadores españoles. Su trabajo transformó los valles de la costa y enriqueció las arcas de sus amos. Su sangre se mezcló con otras sangres y también se derramó en la guerra. Soldado de la independencia, soldado de la República, el negro peleó para que otros fueran libres. La abolición de la esclavitud en 1855 no varió su condición de dominado, confundiendo su esperanza con la alegría y con la cólera. Los integrantes de Sarandango también actúan en un documental anterior a este, de 1988, de Marta Luna, titulado Chabuca Granda Confidencias, sobre la famosa cantautora criolla Chabuca Granda. Granda es otro ejemplo de mujer peruana de clase alta que sostiene esta doble perspectiva de admiración y esencialización. Su canción más famosa, La Flor de la Canela, fue inspirada por una vendedora ambulante de flores, mulata, Victoria Angulo. Y bueno, para ilustrar este reconocimiento, la película de Luna reutiliza la voz grabada de Granda en un concierto televisado. Granda presenta allí su famosa canción alegando que fue hecha, y cito, para Victoria Angulo y desde ella, como un pequeño tributo a la admirable raza negra. Llama la atención la audacia de la pretendida situacionalidad de Granda, hablando no solo para, sino desde la posición de una mujer negra. Hoy en día, una afirmación así por parte de una aliada no sería considerada tolerable, pero en el contexto
ese contexto en aquel momento era otro. Tanto Nora Dizque como Chabuca Granda eran amigas íntimas del poeta César Calvo, miembro de la llamada generación del 60, quien era un asiduo visitante del Guayabo y quien, junto con otros miembros de las élites culturales, apoyó decididamente la institucionalización de la música y las artes escénicas afroperuanas durante el régimen militar progresista del general Juan Velasco Alvarado. Los principales representantes de esta tendencia fueron el grupo Perú Negro, que ya he nombrado, y bueno, esta compañía, por carambolas burocráticas, llegó a estar en nómina de la Oficina Central de Información, organismo principal del Servicio de Inteligencia de la época. Calvo escribió una serie de letras de canciones sobre temas africanos para el conjunto Perú Negro, y uno de estos poemas aparece en la película Color de Mujer, lo habéis oído. Cito: venimos del Perú, nuestro país sin embargo no tiene fronteras, nuestra sangre es el África, nuestro lenguaje la danza, venimos a contarles nuestra historia, caderas, sangre y viento, etc. Estos versos fueron escritos por César Calvo, quien no era afrodescendiente. El enamoramiento de estos intelectuales urbanos progresistas con la población afrodescendiente y la reivindicación de su belleza y de su arte solo es la otra cara de la moneda de su histórica marginalización. Vamos a cambiar ahora de foco a Beatriz Palacios y Jorge Sanginés, integrantes del grupo cinematográfico boliviano Ucamau. Supongo que no hace falta que lo diga en este foro, pero Ucamau es conocido por sus películas realizadas junto a las mayorías indígenas aymara y quechua durante más de 5 décadas. En este caso encontramos otra estructura desigual característica del cine militante latinoamericano, la división sexual del trabajo vinculada a la relación de pareja heterosexual entre dos cineastas, en el que la mujer es la productora y el varón es el director. Palacios y Sanginés fueron compañeros de vida, trabajo y lucha desde 1974 hasta la temprana muerte de Palacios en 2003. Ambos fueron los líderes del colectivo durante este periodo, sin embargo solo él acumula los beneficios simbólicos inherentes a la ascripción de autoría en las películas que realizaron juntos, entre otras la celebrada La Nación Clandestina, ganadora de la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián en 1989. Entre otros lugares, yo y otras colegas como María y Maretti hemos cuestionado esta lectura y hemos tratado de cambiar la narrativa usando evidencia de archivo e historia oral para mostrar las contribuciones de Palacios y otros miembros del colectivo. Sin embargo, se necesita mucho más que trabajos historiográficos rigurosos para transmutar mitos tan fuertes como el construido en torno a un director de renombre internacional en un país sin industria cinematográfica y con bastante complejo de inferioridad cultural como es Bolivia. En el caso latinoamericano, a menudo la emulación de las lógicas culturales europeas ha significado que incluso un experimento tan radical como Ucamau todavía se interprete predominantemente utilizando un engañoso marco autorista afrancesado. Para desafiar esta interpretación limitante, aunque usando paradójicamente el mismo lente, centrémonos en la única película dirigida por Palacios junto a Sanginés, Las banderas del amanecer, estrenada en 1983. Este documental, a medio camino entre el cine directo y el cine de intervención política, reconstruye 3 años de historia boliviana. Los episodios históricos entre el golpe militar de Natush Bush en noviembre de 1979 y el regreso a la presidencia del país del presidente legítimo Hernán Siles Suazo en octubre de 1982. El énfasis se pone en la resistencia masiva que restauró el poder popular sustraído por el ejército. Se considera el único documental puro del grupo Ucamau, que solía crear productos híbridos como docudramas o largometrajes de ficción interpretados por actores indígenas no profesionales. La pareja arriesgó su vida entrando y saliendo del país, en ocasiones clandestinamente, para capturar imágenes impresionantemente diversas de movilizaciones populares contra la represión militar y la asfixia económica. Destaca la participación de las mujeres en los levantamientos, desde los tradicionales sindicatos mineros vanguardistas, como con las organizaciones de amas de casa al frente, hasta la recién creada Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Desde el altiplano hasta las selvas tropicales, las mujeres bolivianas encarnan la lucha en las calles contra el ejército, pero también contra las prácticas del imperialismo económico. La posición política de Beatriz Palacios era inequívoca. Ella era una guerrillera de la Guerra Fría. Aunque nació en Bolivia, de joven se fue a Cuba, donde pasó 10 años muy formativos antes de unirse a Ucamau en 1974. En la isla se hacía llamar Irma Robles. De esto me he enterado en un reciente viaje de investigación a La Habana. Y también hay quien dice que participó en el operativo urbano de la guerrilla de Che Guevara en Bolivia.
Bueno, lo que no se puede poner en duda, pues ella misma lo declaraba, es que la lucidez y el coraje del pueblo boliviano terminaron por educarla políticamente. Tras el golpe de estado del coronel Natus Bush en 1979, en un momento particularmente crítico, Ucamau decidió ponerse al servicio de las organizaciones populares y gracias a la vinculación orgánica de Palacios con las mismas, el reducido equipo pudo filmar las luchas no de cerca, no nearby, sino desde adentro y desde abajo. Palacios era una hábil oyente, como lo atestiguan los testimonios populares recogidos por ella en escritos tanto publicados como inéditos. Además, su apariencia física, sus rasgos indígenas y sus raíces culturales la ayudaron a superar la inconmensurabilidad de la experiencia que a menudo se erige como barrera infranqueable entre la intelectualidad urbana y las clases populares. En contraste, su estilo de vida espartano, su seriedad, austeridad y ética del trabajo, que eran legendarias, a menudo la convertían en objeto de burla y menosprecio por parte de sus compañeros de los círculos culturales paceños clase medieros. En cuanto a las banderas del amanecer, Palacios y San Ginés eligieron un montaje sin voz en off en el que las imágenes de las prácticas de acción directa, muchas de ellas lideradas por mujeres que obtuvieron en la calle y en el campo, hablaran por sí mismas, pues en sí mismas neutralizaban cualquier intento de condescendencia o fetichización susceptible de ser incluida en la edición desde una mirada citadina o pequeño burguesa, incluso inconsciente. El valiosísimo metraje obtenido resultó en una película descarnada que nunca fue apreciada por los críticos de cine, quienes irónicamente la consideraron como la peor película de Jorge Sanginés. Quiero mostrar un clip que ilustra esta cercanía o intimidad política de Ucamau con el pueblo. A primera vista la escena que voy a mostrar puede parecer una escena puramente documental, pero en realidad es una recreación. El pequeño equipo de rodaje propuso a los participantes de un bloqueo real en medio del altiplano ficcionalizar o poner en escena la improvisada performance de un gringo que llega al bloqueo y es recibido con una mezcla de violencia física o de amenazante y también didácticos discursos sobre los motivos de las movilizaciones campesinas. Presten atención a la mujer con la piedra y la onda. Hermano campesinos asaquios apgestos. Humpean para na calzatza, apgestua. Conoce te podrán los magat hapja. Si vas a nagatha, campesinado armtasi pseuca gobierno naga. Compañero, cauquere nagate haka programa na golpista na coge cucanacasti. Jamir hakanakawa, derechistas sistanu kanaka. Por ejemplo, el Víctor Paz Extensor, más a monopolio derechista Jamir Hakewa, ¿no? Cualquier ticha gobierno arque señora Lidia Geller, ukaha arkiri pawa, upaha kamir taipinagatar hatasi, y kamir nakladurua sari. Cualquier teja Fondo Monetario Internacional siskukana, upan kolgana kapaha uka, hacha dolar nakanu wasarnaka. Producto una reclamación aclurata. Entonces, nada que Hani puede cargar este acá en el bloqueo de Hani y además Hani pasa hasta últimas circunstancias. El campesino que aquí estamos reunidos, la mayoría de toda la república, nosotros somos los que mantenemos al país, pagando nuestros impuestos directos, nuestros impuestos indirectos. Sin embargo,
esta medida económica nos han afectado, no nos han tomado cuenta como si fuéramos bolivianos. Es lo que reclamamos nosotros. Escenificó también durante el estreno de la película en Bolivia, ambiciosamente organizado por Beatriz Palacios. El documental se estrenó primero en el territorio minero con el patrocinio del sindicato y luego en La Paz con el apoyo público de organizaciones políticas y asociaciones de derechos civiles que desfilaron por las calles hacia la sala de cine, acompañados de músicos y bailarines, desplegando la bandera aymara en una recuperación festiva del espacio del centro de la ciudad hispana. La bandera, la huipala, ahora es un símbolo común, pero no se veía con frecuencia a principios de los 80. La cercanía de Beatriz Palacios con las personas y con las organizaciones populares la ayudó a superar la perenne desconfianza de los pueblos indígenas del altiplano hacia las actividades asociadas con la cultura de los colonizadores, entre ellas, por supuesto, el cine. Este es el último ejemplo de esta presentación. En un itinerario bastante apresurado, tocando temas entrelazados, he ofrecido un plano general de lo que estaban haciendo las documentalistas andinas en la década de los 80. El análisis se ha centrado en la intersección de luchas identitarias, antipatriarcales y antiimperialistas y cómo estos innumerables frentes se entretejieron en los textos cinematográficos y sus modos de producción. Dos conceptos han polarizado mi análisis, reflejando el vaivén al que estuvieron sometidas las documentalistas y sus obras. Por un lado, su cercanía e intimidad con las personas retratadas y por otro, la inconmensurabilidad de su experiencia vital. Como muestran los ejemplos, hay una escala de grises entre estos dos polos. Me gustaría terminar esta presentación con un extracto de un mensaje de audio que Lorena Best, una documentalista peruana feminista que pertenece a una generación más joven, me envió hace unos meses, con el fin de mostrarles cómo las preguntas que he planteado en esta charla siguen sin resolverse hoy y merecen una mayor consideración por parte de las personas que nos dedicamos a investigar la no ficción y el cine político. Entonces, es bien complejo, ¿no? Es todo el tiempo aparece esta pregunta que me estoy haciendo desde el cine, ¿no? Hace tiempo, que es ¿por qué filmamos a los pobres, ¿no? O sea, me la hago a mí misma, porque es lo que yo hago, ¿no? Entonces me lo hago y no tengo respuesta. Muchas gracias, Isabel. Entonces, vamos a hacerte algunas consultas, dado que nos parece muy, muy interesante tu propuesta y muy actual el enfoque que estás manteniendo. Emi, ¿ahí me escuchan? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Emi. Bueno, gracias Isabel por tan hermosa conferencia. Pensaba, y retomo por ahí un poco el cierre en relación a esta fuente que, digamos, que aparece en la presentación, que es esta conversación que estás teniendo con una documentalista, porque pensaba, leyendo también otros trabajos tuyos, recalcás la importancia para precisamente poder hacer otras historiografías, el diversificar las fuentes, ¿no? Y que es algo que también mencionás como mencionás la importancia, y lo dijiste aquí, de el trabajo con las historias orales, que son efectivamente una fuente diversa, ¿no? Que tal vez no puede ordenarse tan claramente o tan fácilmente como otras, ¿no? Y el trabajo con los archivos, y pensaba en ese sentido, en relación a este recorte que hiciste, o la investigación más grande que mencionaste, de 8 casos, y en tus otras investigaciones, ¿cómo te resulta esto de la diversificación de las fuentes? ¿Qué otros caminos estás en ese sentido trazando y de cuáles te estás valiendo para poder precisamente encontrar otras historias que tal vez pongan de relieve estas cuestiones ligadas a la intimidad, a lo afectivo, a las afinidades, ¿no? Y no solo a cuestiones de obra, ¿no? Formal, que es este corrimiento que estás intentando hacer y al que querés abonar con otras investigadoras, ¿no? Al no resaltar la obra.
Sí, la verdad es que yo esto luego lo empecé a hacer de manera un poco intuitiva y es una cosa que sigo haciendo todo el tiempo y yo creo que tiene bastante que ver también o sea, cada investigadora también investiga desde sí misma, ¿no? Entonces para mí lo personal es muy importante y yo me relaciono de una manera muy, digamos, desde mí misma como ser humano con cualquier cosa que yo esté investigando. Entonces, claro, a mí siempre me surge la curiosidad de qué fue de esas que están en pantalla y me dan ganas de hablar con ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces lo consigo. Por ejemplo, hace poco he estado fui a Ayacucho bueno, algunas de estas mujeres, como he dicho, siguen teniendo relación con las personas que aparecieron en sus películas hasta hoy en día, aunque haga 20 años, aunque haga 30 años. Por ejemplo, ese es el caso de María Barea. María Barea tiene relación absolutamente con toda la gente que ha aparecido en sus películas. Entonces, gracias a ella, yo he podido conocer a la gente que aparece en sus películas. Y hace poco, por ejemplo, he estado en Ayacucho con una mujer que ahora tiene 40 años, pero que en ese momento en la película ella era una miembro de una banda juvenil, tenía 16 años, y es una película muy desgarradora que habla de cómo la violencia política, tanto o sea, el conflicto armado interno, la lucha entre Sendero Luminoso y el ejército peruano, había dejado muchos niños huérfanos, niños que se habían dedicado o sea, que habían montado bandas de delincuentes en la ciudad de Ayacucho y que eran súper violentos. Entonces, la película se centra en una de estas niñas. Y claro, yo iba y Marita me dijo, ¿quieres quedar con ella? Y yo le dije, sí, claro, claro, pero yo tenía miedo, ¿no? Porque me estaba, jolín, yo tenía el recuerdo de la niña de la película, ¿no? Y no, quedé con ella y es una mujer de 40 años, hecha y derecha, que ha rehecho totalmente su vida. Entonces, o sea, la manera en la que yo ahora veo esa película es completamente diferente, porque es una película llena, o sea, es una película del año 98, entonces es de una desesperanza y de un dolor y de un desgarro. En cambio ahora, ¿sabes? Y además es curioso porque hablando con ella y luego hablando con otra gente que participó en el rodaje, porque yo, claro, pensaba que en el rodaje prácticamente no habla, o sea, en la película prácticamente no habla. Yo incluso había hecho un análisis destacando que normalmente a Marita nunca se la oye, nunca se oyen las preguntas en pantalla, solamente se oyen las respuestas, pero en este caso era tan parca en palabras el testimonio que ella tenía que incluir en la edición sus propias preguntas, cosa que iba como totalmente en contra de sus principios, pero si no, no había manera de entender el diálogo, ¿no? Porque solo respondía con monosílabos, en este caso la entrevistada, ¿no? Pero me encontré con una mujer que en vez de responder con monosílabos era súper habladora. Entonces, claro, luego ahora, después de hablar con otra gente, ya era habladora cuando hizo esa película, o sea, ella estaba actuando en el rol de la persona traumatizada que ella, por lo que fuera, que quería mostrar en pantalla, porque me contaron que había mucha diferencia entre cuando se encendía la cámara o la cámara estaba apagada. ¿Por qué? Puede ser por timidez, puede ser por lo que sea, pero a mí me interesa estudiar los modos de producción, todo lo que rodea esto. Todas estas preguntas me las ha generado conocerla a ella, porque nunca Marita antes me había hablado de esto. Y así puedes decir con cualquier cineasta. O sea, yo creo que si fuéramos buscando a las personas que aparecen en pantalla nos llevaríamos muchísimas sorpresas y veríamos que estamos permanentemente escribiendo sobre los textos, pegándonos unas inventadas brutales, ¿no? Eso me hace gracia, que no pasa nada, nos las podemos pegar, pero vale, que no nos tomemos a nosotros mismos tan en serio, ¿no? Pienso yo. Y bueno, eso está bueno porque también retoma un poco lo que dijiste que me gustó mucho, la diferencia de poder tener presente que tener voz es muy distinto de estar en pantalla y cómo cuando vos lográs la instancia de la voz de quien en algún momento estuvo en pantalla, se redefine, ¿no? el posible, el potencial análisis y estas ideas a las que después bueno, le das forma, ¿no? Y pensaba también en la trama que permite construir, ¿no? Las historias orales, ¿no? Porque una entrevistada te lleva a otra entrevistada, que te lleva a otra entrevistada, ¿no? Y ahí se termina, en la historia oral se termina tejiendo en una fuente, digamos, que tiene como tramas y subtramas, ¿no? Y nudos y lugares donde se desanuda, bueno, el valor, ¿no? del tejido de las historias orales. Sí, pero es como la vida misma, ¿no? O sea, es que en realidad para mí investigar y vivir es lo mismo. Conoces a una persona, luego esta te lleva a otra, esta te lleva a otra, ¿no? Es como que
es vivir simplemente. No hay tanta diferencia, ¿no? Isabel, hace casi 5 años, aquí en Tandil hicimos la primera edición de un simposio de cine y audiovisual que todavía estamos organizando, junto con Emilia, justamente, organizamos esa primera edición, y Magalí Mariano. Y vos sabés que vino aquí Rosa Marta Fernández, la realizadora mexicana, y bueno, estuvo participando de una discusión, y bueno, es muy interesante la trayectoria de ella y de otras colegas mexicanas como Trinidad Langarica, que eran del taller de Cine Octubre, y Rosa Marta era del colectivo Cine Mujer, ¿no? Desde mediados de los 70 hacia fines de los 80 también, y hacia fines de los 70 y principios de los 80 hicieron algunos films que ellas también podían considerar feministas, ¿no? Y me surge la cuestión de si sabés de algunos vínculos entre estas cineastas andinas, ¿no? Que vos estás mencionando, y ese par de grupos, colectivos de cine realizado por mujeres de México, que entiendo fueron bastante precursores en cuanto a América Latina, ¿no? Sí, no, pues es curioso porque, claro, los dos grupos se llaman igual, ¿no? Cine Mujer México y Cine Mujer Colombia tienen el mismo nombre. En el momento en el que pusieron, ellas no se conocían. Además, los motivos por los cuales los pusieron fueron diferentes, porque creo que las mexicanas lo pusieron por el tema como del cine ojo, ¿no? Ruso, y las colombianas lo pusieron por otro motivo, y después ya sí que más adelante sí que se conocieron. Más adelante, al cabo de los años, sí se conocieron, pero en principio cuando los grupos se gestaron no tenían conocimiento mutuo, ¿no? Y claro, sí, sí, claro que hay muchos paralelismos. La que más está investigando ahora esto es Lorena Cervera, Elena Oroz también. Hay bastantes cosas escritas últimamente. Y luego hay un grupo que yo la verdad es que no he visto ninguna película, pero que es súper interesante, y deberíamos, y ya a ver si pronto, porque sobre es un grupo venezolano que se llama Grupo Feminista Miércoles. Y Lorena Cervera también ha escrito sobre Miércoles, y además ha hecho ahora un viaje de investigación a Venezuela y ha encontrado bastantes cosas. Y sí, o sea, hay 4 grupos, digamos, que yo tenga en mi radar, grupos de mujeres: Cine Mujer México, Cine Mujer Colombia, Grupo Feminista Miércoles en Venezuela, y después en Perú está el grupo Warmi, que es un grupo que yo investigo. Ahora va a salir pronto, o sea, este año mismo va a salir un número especial de Jamcat, que ya está en las últimas fases de su edición, sobre colectivos de feministas, o sea, colectivos cinematográficos de mujeres en América Latina, que va a estar súper bien. Bueno, y ahí podréis leer sobre todo esto. Sí, yo he escrito un artículo sobre Warmi. un poquito... perdón. No, que iba a decir que Warmi es el grupo que monta María Barea cuando se sale de Chasqui. Un poquito más adelante en el tiempo, a mediados de los 80 surge en la Argentina Cine Testimonio Mujer, que no fue un grupo que tuviese mucha circulación sus films, más que en algunos festivales específicos, pero que, bueno, tuvieron al menos 3 cortometrajes realizados, que son interesantes. Oye, pues pásame, ¿los tienes? Sí, luego te... Qué guay, paso vale, porque no sabía nada de eso. ¿Y alguien ha escrito sobre estas mujeres? No. No. Bueno, hay muy poco escrito. Paola Margulis los menciona, los documentales, pero en realidad se dedica más concretamente a otros en su libro sobre el documental argentino de los 80. Pero bueno, luego te paso más información que puede resultarte interesante quizás. Sí. No solo a mí, a más gente. Seguro que a Lorena también le interesa. Sí.
retomando otra cosa que vos dijiste, hablar de cerca, ¿no? Esta idea de hablar cerca, yo la completaría con la idea de escuchar cerca, ¿no? Bueno, porque supone tal vez entre dos podríamos pensar esa doble instancia, y si podríamos pensar en cuáles son no quiero decir temas porque tal vez no es la palabra adecuada, pero cuáles serían los universos que aborda este hablar cerca y este escuchar cerca entre los colectivos de mujeres cineastas. Los temas. Sí, no sé si temas, pero podríamos ponerlo en esos términos. Sí, temas. ¿Qué resonancias hay entre tal vez, para pensar cómo todo esto se destila hacia el presente, ¿no? ¿Qué temas, vamos a simplificar, ¿no? ¿Qué temas se hablaban cerca y se escuchaban cerca en este recorte, en esta producción? Y cuáles son aquellos que creemos o que podríamos pensar que aún perviven, ¿no? Superviven hasta hoy, ¿no? No lo sé, es que yo pienso que hoy en día sigue también esa misma tensión, ¿no? Porque tanta gente, tantos documentalistas aún de clase media o lo que sea, tantas personas nos dedicamos a mediar la voz de los demás, ¿no? Como... Parece mentira, pero yo creo que aún sigue habiendo mucho... Bueno, primero, que los medios de producción no se han democratizado completamente, ¿no? Y sigue habiendo muchas barreras y sigue habiendo mucho gatekeeping y llega el que llega y el que no, ¿sabes? O sea, que realmente no ha habido una... A pesar de que ahora todos dicen, no, es que ahora todos tenemos un teléfono móvil y entonces todos podemos ya, pero todos sabemos que sigue habiendo barreras y sigue habiendo mediación de la voz y sigue habiendo ese impulso. Por eso he puesto al final el audio de Lorena diciendo ¿por qué rodamos a los pobres? ¿Qué es esto? ¿Por qué filmamos a los pobres? Es que ella, a mí me gusta mucho Lorena porque siempre hace unas preguntas súper interesantes y es muy reflexiva y es muy sincera. Entonces, ¿qué es esa cosa que a un limeño de clase media le hace seguir buscando filmar a la gente que vive en los barrios marginales de su ciudad o que vive en el campo o que, ¿no? ¿Por qué? Yo no lo sé, yo la verdad es que yo no lo sé, o sea, yo sé que hay un impulso ético-político detrás, digamos, ¿no? Pero también hay otra atracción que igual tiene que ver con otra cosa, o sea, bueno, no lo sé, tal vez es una atracción, esa atracción que todos tenemos por lo otro, pero en todo caso también nos encontramos que hoy en día, paralelamente, indudablemente, los medios de comunicación, los medios de producción cinematográfica o videográfica están en manos de todo el mundo y hay otro tipo de acceso y se están generando permanentemente productos culturales desde el otro lado. Otra cosa es si esos productos culturales desde la clase media los considera de calidad o no, los considera comprables o no, le interesan o no, ese ya es otro tema. Por ejemplo, en el Perú se ve muy claro y en Ecuador, los llamados cines regionales, o sea, cuando la gente que no es de clase media y de regiones además y que no es del centro y que no es de la capital se pone a hacer cine, se pone a hacer un cine de un tipo que la clase media en principio y sobre todo lo que es la crítica le cuesta comprar, le cuesta entender y le cuesta apreciar. ¿Por qué? Pues porque hacen, por ejemplo, en Perú se hace mucho cine de género, de terror, una especie de western, thrillers, todo eso, o sea, lo que son los cines regionales, ¿no? Entonces esos cines ¿no? que no interesan, o sea, que luego ya empiezan a interesarle a la academia a partir de que se entiende, se interpreta intelectualmente, pero como producto se desprecia. Entonces, todas esas tensiones, ¿no? Yo qué sé, yo creo que hay muchísimas preguntas, no sé exactamente, y yo desde luego yo no tengo ninguna respuesta. A mí lo único que me interesa destacar es que hay contradicciones y que no tenemos y no tenemos por qué comprarles el discurso a las cineastas de los 70 y de los 80 así como porque ellas lo digan o porque ellos lo digan, ¿no? Que es lo que hacemos normalmente, o sea, es como que las entrevistamos, siempre nos cuentan la misma cosa, nosotros reproducimos la respuesta, es que es cansadísimo, ¿no? Y además nosotros mismos nos quedamos con la duda, no es que nosotros no dudemos o que realmente lo compremos, es como que estamos como participando en una especie de teatro ahí que yo no entiendo bien, entonces simplemente es hacer,
no sé, la pregunta, ¿no? Como, ¿cómo podemos seguir tolerando o no morirnos de risa cuando vimos la anécdota de Patricia Restrepo y lo del baño turco y lo que la película la película le da la voz a la protagonista? La estábamos escribiendo en un baño turco untándonos con aceite de oliva. Es que da risa, ¿sabes? No sé. Ese tipo de cosas, ¿no? Es lo único que... O, por ejemplo, en el caso que pongo de Color de Mujer, pues, por favor, de verdad, o sea, toda esa construcción que hizo la inteligencia urbana limeña de lo afroperuano en la época del velasquismo es súper interesante, pero quiero decir, tenemos que interrogarla como un producto, o sea, como una especie de mezcla entre los intereses comerciales y económicos de la gente afrodescendiente y una especie de fascinación estética fetichista por parte de la... ¿no? Y está bien interrogar esas ¿no? Es lo único, pero yo creo que de cada caso podemos interrogar. No sé, yo todo esto lo empecé a investigar porque yo empecé a preguntarme qué clase de mediación estaba haciendo, o sea, qué clase de entrega, o sea, de entrega de la voz o de entrega de la instancia enunciadora fílmica estaba haciendo Ucamau en sus películas, ¿no? Eso es lo que yo me empecé a preguntar. Pensé, ¿esto qué es? Porque claro, es que es increíble cómo se repite todo el tiempo que son películas que dan voz a los indígenas, pero ¿por qué? ¿No? O sea, le darán voz a los que estaban haciendo la película, pero... Y tal vez, por ejemplo, sí quedan la... Sí, claro, depende. Es que una cosa que me interesa mucho es cómo cuando frente a la cámara se sitúa una persona con una retórica política muy cerrada, es difícil de manipular. Este es el caso, por ejemplo, de Domitila Chungara o de las mujeres de las minas, que ve y manipula tú eso en edición. No puedes, es que no tienes dónde meterle mano para manipular eso. Pero si estás obligando a una comunidad indígena que no sabe ni lo que es el cine y que le da igual a que deje la chacra para ir contigo a hacer de extra, pues tampoco es que les estés dando voz, ¿sabes? No todo es lo mismo. Además, vos atravesaste un espacio crítico de discusión muy profundo que tiene que ver con el hecho de lo misógino, el machismo y un montón de tradiciones paternalistas sobre las cuales se construyeron muchas de las bases del nuevo cine latinoamericano, ¿no? A través de un documental militante, en los cuales en general los que tenían voz eran los hombres y estaba realizado por hombres, ¿no? La tradición se ha instalado de esa manera. Y cuando vos mencionás el caso de Beatriz Palacios y de Ucamau, planteando que ahí había también una alternativa, pero que ni siquiera de parte de sus compañeros o de su compañero específicamente había una valorización, ni tampoco la voluntad de parte de la crítica o de los investigadores de verlo así de esta manera. Eso habla de una continuación, ¿no? De esas desigualdades planteadas desde detrás de cámara, ¿no? Imagino que en este momento se están realizando bastantes investigaciones que están revisando estas tradiciones, ¿no? ¿Tú crees? No tantas, no sé. Es que la tradición del cine político latinoamericano, muchas que lo están revisando, no sé. Ojalá, Sí, espero que sí. Bueno, María Imaretti Sí. trabaja con algo de eso, vos también. Quizás irán apareciendo, ojalá vayan apareciendo, quizás es una manifestación de deseos, ¿no? Quizás vayan Claro. apareciendo otras. No, María y yo desde luego todo el rato estamos intentándolo, pero yo creo que sí. Por ejemplo, ahora he estado en Perú un par de meses y es increíble, o sea, bueno, un montón de estudiantes me contactan porque quieren conocer mi metodología, porque les interesa, porque realmente sienten esa necesidad, o sea, una vez lo prueban, una vez lo escuchan, ya dicen sí, o sea, por aquí tengo que tirar, ¿no? Sí. Pero yo creo que hace falta, sí, un poco más de proselitismo de las metodologías feministas de investigación, porque yo creo que es necesario totalmente reescribir la historia del cine latinoamericano utilizando una nueva aproximación
historiográfica, que yo no creo que vaya, que sea, como yo he dicho, además lo he dicho muy claro, porque yo tengo muy claro que a través de que las investigadoras feministas estamos haciendo política, entonces la manera en la que todos los que escribimos lo sabemos, o sea, tú escribes lo que quieres y dejas fuera lo que quieres y metes lo que quieres y articulas el relato como a ti te interesa, porque yo no creo en absoluto en la objetividad académica. O sea, todos, quien lo sepa, que me alegro, y quien no inconscientemente lo hace, construimos los relatos que nos interesan para tirar adelante nuestra propia agenda, sea cual sea. Y entonces, bueno, pero bueno, que eso, que hacen falta pues más visiones, más lecturas, más sensibilidades, digamos. Por ejemplo, yo en mi caso yo soy una mujer que empezó el doctorado pues con 41 años, yo no venía del ámbito académico, el ámbito académico me da exactamente igual, no soy una profesional de eso. Cuando empecé a hacer el doctorado yo ya tenía 2 hijas, quiero decir que yo he vivido una vida de una señora que ha hecho sus cosas y que he tenido mis militancias políticas y mis rollos. Entonces, cuando yo he llegado, yo aporto una visión diferente. Entonces yo creo que hace falta más voces así, ¿no? Más voces de señoras, más voces de gentes pues que hasta ahora no, han estado un poco, ¿no? Que están fuera de la academia o que no se sienten parte, o no sé. Un poco eso, yo soy partidaria de democratizarlo todo a ese nivel, que por ese lado yo tengo este rollo, por otro lado tengo mis privilegios a los que desde luego de los que debo rendir cuentas, ¿no? Porque, claro, mi situación es privilegiada a muchísimos niveles. Entonces, bueno, pues todo ese rollo, ¿no? Que complicar un poco la cosa, pero lo que necesitamos más que nada son más sensibilidades, yo creo, que producirán más relatos. Y cuanto más relatos tengamos, pues más divertido será también todo, ¿no? No lo sé. Bien, no sé qué te parece, Emi. ¿Querés hacer algún comentario? No, agradecer, para mí ha sido un gusto también releer algunos de tus trabajos. Creo que tenés propones una relectura de las películas, de las obras, de las sensibilidades, de las instancias con mucha convicción, y eso es contagioso. Entusiasma, a mí me entusiasma. Me gustó muchísimo leerte, escucharte. Creo, también comulgo en la necesidad de pensar otras epistemologías, ¿no? Para poder ver otros mundos posibles, feministas, más justos. Así que, bueno, agradecerte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Isabel. La propuesta ya vos misma la planteaste a futuro por nuevos trabajos y ojalá nuevos encuentros presenciales, ¿no? Como Sí. solían ser en la antigüedad. Bueno, te agradecemos mucho en estas 13ª Jornadas Internacionales de Historia, Arte y Política de la Facultad de Arte, del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Facultad.